Hola, hoy vamos a analizar las características de los diodos comerciales, también conocidos en algunos casos como diodos de propósito general. Además, veremos algunos parámetros y valores importantes que debemos tener en cuenta para su correcto uso y cuidado. El diodo de propósito general es un dispositivo electrónico de semiconductores con dos terminales, el ánodo y el cátodo. En el símbolo esquemático, el ánodo está representado por una flecha, mientras que el cátodo se simboliza con una línea vertical. En la construcción física, la terminal del cátodo se identifica con esa misma línea vertical. Su uso más común es como un interruptor electrónico, permitiendo o bloqueando el paso de corriente eléctrica. El diodo puede operar en dos modos de polarización, directa e inversa. En la polarización directa, el ánodo tiene un potencial eléctrico positivo y el cátodo un potencial negativo, lo que permite que el diodo conduzca corriente útil en el circuito. Esto ocurre cuando se aplica un voltaje de activación, también conocido como voltaje de encendido o umbral, entre sus terminales. Por otro lado, en la polarización inversa, el cátodo tiene un potencial positivo y el ánodo uno negativo. En este caso, el diodo no permite el paso de corriente. Sin embargo, si el voltaje inverso aumenta excesivamente, el diodo puede dañarse, llevándolo a su destrucción, debido a una ruptura del material semiconductor. Las polarizaciones de un diodo se refieren a cómo se conecta en un circuito respecto a la fuente de voltaje. Si el ánodo del diodo, que está en la parte superior izquierda, está conectado al terminal positivo de la fuente de alimentación, entonces el diodo está en polarización directa. En este caso, se requiere que el diodo de silicio reciba un voltaje de activación o de umbral de aproximadamente 0.7 voltios. A partir de este valor, el diodo permite el paso de corriente cerrando el circuito. La cantidad de corriente que fluye dependerá de la carga conectada en el circuito, ya que el diodo solo actúa como un medio que permite el paso de corriente. Sin embargo, el diodo también tiene un límite en cuanto a la cantidad de corriente que puede manejar, lo cual depende de su construcción y del modelo específico. En el caso de la polarización inversa, el cátodo está conectado al terminal positivo de la fuente, lado derecho superior. Esto pone al diodo en condición inversa y en este caso no permite el paso de corriente. Sin embargo, si se aplica un voltaje alto, lo que se considera alto, dependerá del modelo del diodo. La corriente que circula es extremadamente pequeña, normalmente en el rango de micro o nanoamperios. Si el voltaje sigue aumentando y alcanza un valor específico conocido como el voltaje de ruptura o de avalancha, el diodo comenzará a conducir corriente, incluso en polarización inversa. No obstante, esto es una condición temporal y se asume que el diodo se dañará o destruirá, ya que el paso de corriente en esta condición indica que el material del diodo ha fallado estructuralmente. Al hablar sobre los tipos o modelos de diodos, podemos revisar una hoja de especificaciones o datasheet, como se conoce en inglés, que detalla los parámetros de los diodos comerciales o de propósito general. Un ejemplo son los diodos de la serie IN4001 a IN4007. En estas hojas se especifican las características y límites de operación de cada diodo. Por ejemplo, el primer parámetro destacado es la corriente en polarización directa, denominada IF, Forward Average, que para esta serie es de 1 amperio. Este es el valor máximo de corriente que puede circular por el diodo en polarización directa, aunque es recomendable no alcanzar ese límite. Lo ideal es operar por debajo, alrededor de 700 miliamperios, para evitar sobrecalentamiento, ya que el diodo al disipar más potencia se puede calentar, lo que puede reducir su vida útil. Otro parámetro importante es el voltaje inverso, que el diodo puede soportar y aquí varía según el modelo. Por ejemplo, en el diodo IN4001 soporta hasta 50 volts en polarización inversa, mientras que el IN4007 puede soportar hasta 1000 volts. Estos valores son importantes a la hora de seleccionar el diodo adecuado según el voltaje de operación del circuito.
El voltaje en polarización directa VF Forward Voltage especificado por el fabricante es de 1.1 volts. No obstante, en la práctica, este valor suele ser alrededor de 0.65 a 0.7 volts, aunque puede variar dependiendo de la temperatura y las condiciones del diodo. Otro dato relevante es la corriente en polarización inversa IR, que normalmente es muy pequeña en el rango de 5 microamperios. También se menciona la temperatura máxima de la unión del diodo TJ, que es de 150 grados centígrados. Aunque esta temperatura es interna, puede llegar a afectar la superficie del dispositivo. En cuanto al voltaje de bloqueo máximo, especificado como VDC, se refiere al voltaje máximo que se puede aplicar en polarización directa, antes de que el diodo entre en ruptura. Este valor varía según el modelo desde 50 volts en el IN4001 hasta 1000 volts en el IN4007. Por ejemplo, si se está trabajando con un voltaje inverso de 250 volts, lo ideal sería usar un diodo como el IN4004 o superior, ya que los modelos anteriores no soportarían dicho voltaje. Y bien, finalmente se detalla nuevamente la corriente en directa, que es de 1 amperio, que se especifica que este valor máximo se alcanza a una temperatura de 75 grados centígrados. Este valor, como en otras especificaciones, es un promedio y depende de las condiciones de operación del diodo. Ahora vamos a ver rápido cómo se comportan los diodos en polarización directa. Acá tenemos dos diodos. El del lado derecho es uno de matrícula 1N4004 y por esa razón este soporta un mayor nivel de corriente. Vamos a trabajar con el UN4004, entonces vamos a utilizar un sistema de medición para ver cómo es que este funciona, ya que la práctica en polarización directa. ¿Cómo sale esa gráfica? Lo tomamos con las puntas, la roja va al ánodo, la negra va al cátodo. En el menú yo establezco unos parámetros, entonces digo, vamos a empezar desde 0 volts hasta 2 volts. Y recordemos, va a ser en polarización directa. Ponemos un paso de 50 milivolts, esto quiere decir que el sistema de la fuente va a estar aplicando un voltaje cada 50 milivolts, por ejemplo, 0 volts, 50 milivolts, 100 milivolts, 150, hasta que llega a los 2 volts. Después ponemos que hay un límite de corriente, lo vamos a poner de 600 miliamperes. Hemos dicho que 700 miliamperes es correcto para un diodo de silicio de esta serie para evitar que se caliente. Ahora vean, vamos a hacer la gráfica. Entonces aplicamos acá y vean cómo empieza a graficar en la fuente para cada voltaje. Pues evidentemente hay un nivel de corriente y hay que esperarnos hasta la gráfica final. Vamos a tomar desde el 0 porque lo que nos corresponde, lo que estamos tratando de evaluar cuando se aplica un voltaje positivo, porque está en polarización directa. Entonces vamos y veamos cómo a partir de aquí pues el voltaje se está aplicando. Se aplica, se aplica, se aplica, pero no hay una circulación de corriente a través del diodo. Importante hasta que se llega, como ustedes pueden ver, al voltaje de umbral, que es precisamente en este codito de la gráfica. Lo que vamos a hacer un poco más grande y nos damos cuenta que pues sí, empieza a incrementarse la corriente por acá, como los 0.675 volts, que es algo que ya habíamos mencionado, aunque en la hoja de especificaciones este diodo menciona que tiene un voltaje de 1.1 volt en directa. Acá nos damos cuenta que ya a la hora de que se mide este dispositivo tiene un valor real de 0.675 volts.